Hola, bienvenidos a otro episodio más de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy vamos a tocar un tema que es de suma importancia para México y yo creo que a nivel global el tema del agua es un tema muy importante de tratar, de hacer que las personas tomen conciencia acerca de su cuidado y del correcto manejo del agua. A veces yo platico esto con personas que no están muy relacionadas al tema de medio ambiente y dicen, no, pero agua hay mucha, tenemos todos los océanos llenos de agua. Y ahí hago pues un poquito la explicación de que el agua del océano pues no es apta para el consumo de nosotros los humanos, ¿no? Y que también saldría muy, pero muy caro trasladar agua, aparte de tener que hacerle cierto tratamiento a agua de mar, a ciudades interiores en diferentes países por las alturas de las diferentes cadenas montañosas. O sea, es muy complicado y costaría mucho dinero. Y por eso hoy día nos dimos a la tarea de invitar, en este caso, al director de comunicación de Isla Urbana, a Navani Vera. Él nos estará platicando más acerca de él y más acerca de Isla Urbana. Isla Urbana es una empresa que yo admiro desde hace muchos años atrás. La había conocido, por ahí nos hemos topado en temas de una asociación que se llama Ashoka, y pues para mí un gusto y un honor tenerlos como invitado el día de hoy, Navani. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Pues, como bien ya mencionaste, mi nombre es Navani Vera. Yo soy director de comunicación de Isla Urbana y bueno, vivo acá en la Ciudad de México y repito, pues muy contento de estar aquí platicando contigo y y tocando estos temas que nos atañen. También digo, tu proyecto pues toca, digo, no por el mismo lado del agua, pero pues estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, pues un gusto estar platicando hoy contigo. Pues comencemos, Navani, platícanos la historia. Yo sé que es una historia larga, pero hagamos una semblanza, un resumen desde el origen de cómo fue la idea del fundador, quién es el fundador, cómo surge. Pues Isla Urbana surge como inicialmente, o sea, la idea inicial surge como un proyecto de tesis de licenciatura. ¿Ok? Y muy, así, las cosas que te dicen que no van a pasar, en este caso sí pasaron, ¿no? Así de, con tu tesis de licenciatura no vas a cambiar el mundo. Este, pero en el caso de Isla Urbana, pues sí inició así. Enrique Lobnitz, que seguramente varios y varias han escuchado de él e incluso lo han visto, eh, estaba estudiando diseño industrial junto con otra de las fundadoras y socias, Renata Fenton, eh, y básicamente el planteamiento de la tesis pues fue encontrar una problemática y una solución para ella, ¿no? Eh, un poco realizaron trabajo de campo, de investigación en la zona de la Jusco y pues descubrieron que el tema del agua pues era muy recurrente dentro de las conversaciones que tenían con las señoras principalmente, que eran las que pues estaban en casa, ¿no? De ahí surge el planteamiento y la idea de, pues, cómo puede ser que la gente no tenga agua, siendo que durante 6 meses al año las calles de enfrente de su casa se vuelven ríos que jalan coches, piedras, árboles, ¿no? En esa zona del sur de la ciudad y del Valle de México llueve muchísimo, ¿no? Este, entonces fue un poco a partir de ahí y de una conversación muy a profundidad con una señora que nosotros decimos que es como la madrina de nuestro proyecto, Clara Gaitán, una mujer de Oaxaca que vive aún en esa zona del Ajusco Medio, en la colonia conocida como Cultura Maya, y fue en su casa donde se instaló el primer sistema de captación de lluvia de Isla Urbana, básicamente con los materiales que se podían encontrar pues en una ferretería. Ahí todavía, obviamente, no se fabricaba ningún componente
especial para la captación de lluvia ni de Isla Urbana, se construye este primer sistema, se instala, se coloca, y la sorpresa de todos, pues fue que el sistema funcionó en la primera temporada de lluvias, pues mucho mejor de lo que cualquiera hubiera esperado, ¿no? Eh, y ahí tanto Enrique como otras personas que se agregaron a esta parte inicial, se fueron a vivir justo ahí, enfrente de Clara. Así Coincidencias. de concreto el asunto. Se fueron a vivir enfrente de Clara Gaitán, ahí en la zona del Ajusco, precisamente para poder estar instalando sistemas que en ese momento, bueno, se instalaba un sistema durante una semana, ¿no? O sea, obviamente todavía no existía toda la metodología y sistematización de los procesos y demás, pero sobre todo era como para poder estar instalando los poquitos sistemas que se pudieran, pero estarles dando seguimiento con las propias familias, ¿no? Siempre decimos que a diferencia de otros proyectos que muchas veces como que estás metido en el laboratorio o en el estudio, o en el garage de la casa ideando la cosa, y ya que está armada sales y la vendes o la colocas y demás. Acá fue más bien como una especie de laboratorio vivo en las casas de las personas, ¿no? Donde se fueron instalando los sistemas, donde se iban probando, innovando cosas en los distintos sistemas, y en tiempo real, pues las familias te decían, oye, no, pues está tirando agua de acá, o oye, el agua me salió de mala calidad, oye, no se me está llenando tal cosa. Y entonces así fue como perfeccionándose cada vez más el sistema. Yo diría que habrá sido como un proceso de unos 5 años en los que la tecnología se fue cada vez perfeccionando y puliendo más. La tecnología como tal, los fierros, como le decimos, pero también de manera paralela, todos los procesos de implementación y de vinculación comunitaria, que es un componente pues, muy importante para Isla Urbana y para los procesos que llevamos a cabo en las comunidades, ¿no? Eh, Muy rápido, pues, brincó que la ecotecnología, los filtros en sí mismos no operan. No es como una tecnología que le aprietas un botón y ya solita hace toda la chamba, ¿no? Implica que la gente se involucre, que entienda cómo funciona el sistema, pero también que entienda la situación, que haga una relectura de su realidad y a partir de ella se pueda posicionar y empoderar eh, con una herramienta como es la captación de lluvia, pero también que eso se pueda detonar hacia otros lados, ¿no? No solamente exclusivamente la captación de lluvia. Entonces, fueron estos primeros años, creo yo, como de entender la parte, repito, tecnológico, física y la parte de desarrollo social, comunitario. Eh, y bueno, Isla Urbana ahorita ya tiene 13 años de vida, entonces, pues también ya es un proyecto ya medio adolescente, ya no es tan jovencito. Y bueno, ahorita estamos ya pues digamos, ha evolucionado, ¿no? Esa primera etapa que les cuento, pues sí fue un momento. Ahora creo que ya brincamos a un segundo o tercer momento incluso, donde pues estamos teniendo un alcance mucho mayor y la tecnología, por supuesto, pues ya está mucho más avanzada. De, a ver, nada más para hacer una precisión, ¿me podés explicar? Tengo otras preguntas, pero quisiera empezar por también la pregunta de cómo funciona un sistema, o sea, de manera general, como para que la gente que nos ve y nos Claro. escuche dijera, bueno, ok, Isla Urbana pone sistemas de recuperación de agua de lluvia. ¿Cómo es un sistema básicamente? Sí, eso es interesante porque básicamente desde este primer sistema que se instaló, pues sigue siendo lo mismo, solamente se ha ido perfeccionando, pero nosotros lo que hacemos es que llegamos a una vivienda, ya sea en contexto rural, urbano, periurbano, aprovechamos la infraestructura que ya cuenta, con la que ya cuenta, es decir, un techo.
que generalmente va a ser un techo de lámina o un techo de losa de cemento, eh, lo que hacemos es canalizar toda el agua a una sola bajante, ya sea a través de una canaleta en el caso de un techo de lámina, una hilada de tabiques y disparos que se conectan a una sola bajante en el caso de un techo de losa. Todo eso ingresa, pasa por un filtro de hojas donde se quedan retenidas ramas, sólidos, basuritas, hojas, y eso va a ingresar al separador del primer volumen de lluvia, que nosotros, el nuestro, que diseñamos, le llamamos el tlaloque, que básicamente lo que hace es que te separa el primer volumen de lluvia que se precipita, que es el que está más sucio. En Ujú. realidad, el agua de la nube sale muy limpia, solo que se contamina en el Arrastrando todo lo ajá. exactamente, arrastrando todo lo que el aire tenga por ahí. Si es en la ciudad, va a estar mucho más sucio, si es en el campo, mucho más limpio. También se va a ensuciar en la superficie donde caiga, en el techo de tu casa. Si está muy limpia, pues se va a ensuciar poco, si está muy sucia, se va a ensuciar mucho. Pero es ese primer volumen, esos primeros 10, 15 minutos de lluvia, los que van a estar muy sucios. Después de que eso ya cayó, básicamente el agua va a caer muy limpia. Entonces lo que hacemos es que ese primer volumen ingresa al tlaloque, el tlaloque llega a un tope, se cierra, topa, ya no permite el ingreso ni egreso de agua, se queda encapsulada esa agua sucia y entonces ya solo pasa agua limpia y así pasamos al siguiente componente que es al almacenamiento. El almacenamiento que tenga en casa una familia se puede aprovechar como una cisterna. En caso de que no, nosotros lo que hacemos es que instalamos tinacos rotomoldeados de 1100, 2500, 5000 litros que funcione pues como cisterna, como almacenamiento. Adentro del almacenamiento lo que hacemos es que volvemos ese espacio un sedimentador gigante a través de la colocación de un reductor de turbulencias, para que cuando entre el agua, entre calmada y no mueva nada, Sí. a diferencia de si le echas de golpe, pues te revuelve todos los sedimentos que están acumulados en el fondo. Para extraer el agua, a diferencia de la manera tradicional o convencional, que es un tubo rígido que va hasta el fondo, la lógica es, quiero toda el agua que hay ahí, sí, pero el error está en que siempre estás agarrando el agua de peor calidad, que es la que está hasta abajo con todos los sedimentos. Entonces nosotros lo que colocamos fue una manguera con un flotador que siempre está agarrando el agua a 20 centímetros de la superficie. Si sube, si baja, pues baja, pero siempre es el agua de mayor calidad. Ahí mismo colocamos un flotador dosificador de cloro para que esté liberando un poco de cloro y pueda pues matar microorganismos que se puedan alojar ahí y puedas tener el agua almacenada una buena cantidad de tiempo. Después de eso, extraemos el agua con una bomba, si hay electricidad, si no, simplemente con una salida. Y dependiendo del uso que se le vaya a dar al agua, se le coloca 1, 2 filtros para que esa agua pueda ser para uso de contacto humano, ¿no? Generalmente es un filtro más con sedimentos y otro de carbón activado. Con un filtro más, el agua incluso se puede beber, ¿no? Uno de estos filtros pasivos que tienes en la cocina, tipo el Niken o el Ujú. Ecofiltro, hay varios por ahí, ¿no? Pero básicamente, así en términos muy generales y rápidos, es como funciona el sistema que hemos instalado, te digo, desde 2009, aunque se ha ido perfeccionando y adaptando. Sobre todo eso ha sido muy interesante, encontrar como distintos contextos donde la captación de lluvia tiene pertinencia, pero las condiciones del proyecto, del terreno, del ambiente son distintas, pero básicamente es modular, ¿no? Puedes tú poner más filtros, más almacenamiento, menos almacenamiento y demás, ¿no? Súper. Un sistema así, más o menos, ¿cuál es su costo? Algo básico, o sea, un sistema de cierto tamaño para una casa. Mira, un sistema con los componentes que les mencioné y un tanque de 2500 litros ya instalado en una vivienda
Que en una tiene zona periurbana, no en un proyecto arquitectónico de una casa así más fresona, te sale en aproximadamente ya con la instalación 20,000 pesos, más ok, o menos. Ajá. ok. Aquí me gustaría que nos regalaras como ciertos indicadores de la urgencia. O sea, yo sé con lo que me platicas de la historia de Isla Urbana, de por qué surge este tema de exceso de aguas en lluvias y luego tener problemas de agua en épocas de sequía. Pues ese es la primera, el gran incentivo de por qué lo empezaron a hacer, pero yo sé que ustedes manejan datos de lo que está pasando, o sea, muy fuerte en ciertas ciudades. De hecho, cuando nos vimos en Mérida, platicábamos lo de Monterrey, ¿no? La parte de allá de Ujú. Monterrey, que en ese tiempo les daban 15 días de tener agua potable en ciertas zonas de Monterrey. ¿Nos podrías compartir más datos, así como para que la gente que nos escuche y nos ve, vea que es un tema que ya es muy cercano? O sea, ya no es de, es que en la India, es que en África, no, 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 no. México, una ciudad increíble como Monterrey y otras ciudades, ¿no? Que a lo mejor no lo han anunciado ni ha hecho tan público, pero por ahí yo recuerdo que tú tenías ahí datos y cifras que sería muy interesante para que la gente tome conciencia de dónde estamos parados y por qué la importancia de instalar este tipo de sistemas. Bueno, como dices, ahorita particularmente está alineado, este, pues yo veo como las 3 grandes ciudades o las 3 ciudades más pobladas, ¿no? De este país, están en crisis hídrica severa, ¿no? Históricamente la Ciudad de México, todos sabemos, y ya vive en el inconsciente y consciente colectivo de los chilangos que, pues, tenemos problemas de agua, ¿no? Este, Estudios por ahí mencionaban, o sea, del Banco Mundial y con la Conagua mencionaban que para 2030 iba a ser como la fecha de, pues, un momento de inflexión en donde o se iba para abajo todo y que incluso ellos estimaban así como problemáticas sociales graves, o se tenía que encontrar la manera de abastecer un aproximado del 25-30% de nuevas fuentes de agua que se desconocen. Pues obviamente nosotros pensamos que ahí es justo donde la captación de lluvia entra, ¿no? Em, pero se alinea con que precisamente el año pasado, Guadalajara, una de las presas que abastece al 30% de la población de Guadalajara, la presa Calderón se llama, donde se ubica, pues no llovió lo suficiente y por lo tanto, pues un aproximado del 20% de la población de Guadalajara tuvo una problemática de escasez gravísima, pero muy, muy grave. Lo sabemos porque nosotros estuvimos trabajando ahí, y nos tocó ver cómo, eh, pues, llegaban las pipas de agua, y la gente se tenía que formar durante horas, pelear por lo menos a nosotros no nos tocó ver violencia, pero pelear el espacio, pelear cada gota, formarse, administrar esa agua, eh, gente que no estaba acostumbrada a tener que hacerlo de tal manera, ¿no? Y en este momento Monterrey, una ciudad que nunca en la vida le había pasado por la cabeza que me parece a mí que el agua se acaba, porque es una ciudad, industrial por excelencia y que incluso, bueno, es como uno de sus emblemas, pues de pronto se están dando cuenta que el agua es el recurso más importante y que es finito. Incluso ahorita las protestas de la gente allá son como, oye, nos estás cortando el agua a nosotros como población, pero las industrias que aquí operan no tienen ni un solo problema. Entonces, eh, en México tenemos un aproximado de, o sea, el 10% de la población total no tiene acceso a agua, es decir, es gente que tiene que caminar al riachuelo, agarrar, lavar ahí la ropa, ahí bañarse o llenar algunas cubetas y traérselas a casa y demás. Es decir, es gente que vive
en la extrema precariedad hídrica, pero se habla de un 35% de la población total que tiene algún tipo de problemática. Y, y yo te diría que esos números además no son del todo así precisos y certeros, ¿eh? Yo pensaría que incluso ese número va aumentando cada vez más y que es muy difícil calcularlo, porque en México, como en la Ciudad de México es un ejemplo, tienes un montón de distintas problemáticas. Tienes a la gente que no tiene ni siquiera conexión a la red, que solamente le llega agua con una pipa o que lo tiene que acarrear con burros, porque pasa, uno pensaría que eso solo sucede en la ruralidad, pero pasa en la Ciudad de México, en las orillas. Tienes por otro lado la gente que sí tiene conexión a la red de agua, pero le llega solamente una vez cada 15 días, a otros les llega una hora al día, a otros no les ha llegado en meses, como es el caso de ciertas zonas de Coyoacán, ciertas zonas de Iztapalapa. Hay otros a los que también tienen conexión, pero les llega agua de pésima calidad, ¿no? Chocolatosa, amarillenta, no, con azufrosa, incluso llegan con gusanos, que es también una problemática que se vive en Xochimilco, en Iztapalapa, en la Gustavo A. Madero. Entonces, es como un problema muy amplio y complejo el que tenemos a nivel global, como ya mencionamos, pero en México particularmente, cada vez se va agudizando más y cada vez más son las zonas donde no tenías el problema y ahora ya lo tienes. Zonas incluso pues con recursos económicos altos, ¿no? Estamos hablando de Monterrey, una ciudad que pues, no se caracteriza por ser de bajos ingresos. En la Ciudad de México igual, zonas eh, eh, pues de un estrato socioeconómico alto, la Condesa, la Roma y demás, cada vez más están teniendo problemas con el agua, ¿no? Y bueno, Querétaro no se diga, también tienen ya bastantes problemas, ¿no? Allá donde estás tú. Así es, de hecho aquí se han hecho varios proyectos que le llaman acueductos, el acueducto 1 se me hace, el acueducto 2 y ahorita están pensando en otro acueducto 3 para, pues Querétaro está creciendo muchísimo y entonces yo creo que fomentar este tema, a lo mejor en Querétaro es conocido de que estamos en un ambiente medio semidesértico, que no hay tantas lluvias durante el año, pero el año pasado hubo bastante lluvia. Y lo triste fue que, fíjate, estábamos en épocas de lluvia, había agua por donde quiera, todas las presas se empezaron a llenar al límite y de hecho nos tuvieron ciertos días a la semana, nos cortaban el agua porque como estaban desfogando una presa, pues eso obviamente levantaba todos los sedimentos del agua y podía amolar las bombas con las que funcionan los acueductos. Entonces no teníamos agua en las casas y había un chorro de agua tirándose para desfogar a las presas. Entonces, una locura. O sea, y ahorita que no ha llovido, ahorita estamos en época de incendios por todos lados aquí en Querétaro, pues resulta que hay poca agua. Ahorita ya estamos en crisis de agua. Y dices, ¿cómo hace 6 meses o menos, hace 4 meses estábamos desfogando presas y ahorita estamos al contrario, ¿no? Entonces, creo que este tema sí requiere que todos nosotros pongamos nuestro granito de arena desde que, ya sea que compremos nuestra casita, como sea, o que construyas, a lo mejor instalar el sistema, o improvisar de qué manera puedes recuperar agua. O sea, hay muchas formas, ¿no? También, o sea, está el agua de lluvia, pero está el agua de las regaderas, de nuestras casas, el agua con las que se lavan ciertas cosas por la ropa, y que eso, si lo almacenas, lo puedes utilizar para regar tu jardín, que cada vez... Me tocó a mí estar en un viaje a California de trabajo, donde ya acababan de sacar la ley que estaba prohibido regar tu jardín con agua. Así, a ese extremo en California, porque la sequía era extrema, no me acuerdo si fueron hace 4 o 5 años, y la gente estaba cambiando sus jardines por temas sintéticos, ¿no? Para tener, o estaban sustituyendo el pasto por piedritas y diferentes tipos de piedra para ya no tener que regar el jardín y que tu espacio pues, se viera
de manera bonita y que al final absorbiera cualquier lluvia, tuviera capacidad de absorción. Entonces creo que en ese tema sí nos hace bastante cultura y por eso a mí un gusto de que esté Isla Urbana, porque sé que Isla Urbana en México ha sido pionero en este tipo de sistemas y no nada más como un prototipo, sino ya brincar a esa escala, como bien dices tú, donde esa metodología lo volvieron un sistema estándar, donde ya empezaron a desarrollar sus propias piezas, sus propios componentes, y cada vez le van aprendiendo más, ¿no? Yo creo que hoy día su metodología y la tecnología que han desarrollado, pues nació en la Ciudad de México, pero a ver, platícanos cómo se ha ido extendiendo en México, en diferentes partes de México, sobre todo en ciudades importantes como proyectos que vi que habían hecho en alianza con la Ciudad de México, pero lo más padre es ya cómo han empezado a incursionar a otros mercados de América Latina. Creo que ahí ya empezaron a romper barreras. Sí, pues bueno, sí, hasta el momento ya tenemos arriba de 21,000, 22,000 sistemas de captación instalados. Como bien dices y como les cuento, pues el foco de nuestro trabajo inició y ha sido en la Ciudad de México. Sin embargo, creo que pues ahora sí que la propia necesidad global nos ha estado llevando a distintos lados, ¿no? Y también, obviamente, nuestro propio interés, pero nunca fue como algo, por lo menos al principio, que pensáramos como, no, pues esta va a ser una solución global, para nada. Este, tenemos intervenciones, además de la Ciudad de México, en la zona periurbana, tenemos proyectos permanentes en zonas indígenas, en, en comunidades huicholas, en comunidades tarahumaras, en zonas campesinas del resto del país, en muchos estados, o sea, ni siquiera los voy a enumerar porque diría que nos faltan por ahí 3 o 4 estados nada más en los cuales instalar. Y muy interesantemente ahora, como mencionas, hemos estado como saliendo de México, ¿no? Tuvimos la oportunidad el año pasado de ir a implementar 2 pilotos, uno en Chile, en 2 zonas de Chile, uno hasta el sur, mero sur, donde ya incluso son islas, se llama la Isla Grande de Chiloé, que es la isla grande, y alrededor tiene islas pequeñitas. Bueno, pues ahí fuimos a implementar justo muy paradójico, una isla rodeada de agua que le llueve más de la mitad del año a la población y la gente no tiene agua. La gente tiene que mandarles pipas a través de ferries que atraviesan el agua, y van subiendo y bajando la montaña en la isla para llevarles agua a cada una de las poblaciones, ¿no? Entonces, pues justo ahí la captación de lluvia tiene una pertinencia brutal. Otra zona donde trabajamos fue una zona indígena mapuche que han tenido también problemas históricos, sociales por la defensa del territorio y por lo tanto del agua y demás. Tuvimos otro piloto también en Brasil, en una pequeña favela en el estado de Sao Paulo, donde tienen muchos problemas para gestionar el agua hasta las viviendas, ¿no? También ahí les llueve bastante. De igual manera, estamos trabajando con gente en Panamá. Hay gente que está construyendo, que está distribuyendo nuestros sistemas allá y los están instalando, les están funcionando muy bien. Em, Estamos buscando esto, como expandirnos. em, sí, por supuesto, de una forma económica y comercialmente sustentable, pero también buscando dónde es que tendría mayor pertinencia una ecotecnología como la nuestra y que los costos también se mantengan pues accesibles, Accesibles, claro. que no se vuelva un producto de lujo, que está bien, que la gente que tiene dinero y que lo puede pagar, que acceda a ellos, ¿no? Pero nuestro ímpetu está más puesto en las zonas donde pues la gente no tiene agua y llueve, ¿no? Porque vivir sin agua cuando haces el experimento, o te toca estar una temporada sin agua, pues te das cuenta que es una cosa que genera mucho estrés,
el tener agua dignifica y el no tenerla, pues todo lo contrario. Entonces, bueno, nuestros esfuerzos están yendo por allá, tenemos mucho interés en llegar a, a Honduras, a Bolivia. En Centroamérica hay una problemática muy fuerte de agua, muy, muy fuerte, y bueno, estamos aquí pegaditos, entonces también tenemos así como güey, pues, ¿para qué nos vamos tan lejos, no? De pronto hasta allá, si aquí tenemos el problema, y la gente que necesita el apoyo. Pero justo estamos, pues un poco buscando como generar modelos de expansión que básicamente puedan ser replicables, ¿no? No tanto que tengamos que ir nosotros a todos lados, sino más bien modelos que permitan que esto se expanda a otras zonas, a otras regiones, y que más gente pueda acceder a la captación de lluvia como una fuente de abasto sustentable y alternativo de agua, ¿no? Entonces, se puede decir que es el futuro que está buscando Isla Urbana, generar un modelo que se pueda replicar en diferentes países para que realmente la fuerza más grande de Isla Urbana se siga construyendo en México, porque México es un país muy grande, ¿no? A excepción de Brasil, que es más grande que nosotros, pero en tema de población, México tenemos una gran área de oportunidad y también tenemos, pues sí, muchos lugares donde llueve, como tú dices, y la gente ve cómo escurre el agua y resulta que no tienen agua, o sea, más que lo que juntaron en sus cubetas ese día que llovió, pero no tienen un sistema tal cual que ya no se preocupe, o sea, que ya sabemos que si llueve, el agua se va a recuperar y la vas a tener disponible ahí cerquita y no tienes que ir caminando no sé cuántos kilómetros a traer agua a tu casa, ¿no? A donde Justo. estés. Pues mira, te diría que es una de, una de las ramas. Isla Urbana somos un proyecto muy particular y siempre que la gente nos conoce ya como por dentro dice, órale, no sabía que eran así. Como que somos un proyecto con muchas ramificaciones. Y así como te cuento que estamos haciendo esto, que un poco más lo estoy impulsando yo, estamos también en el desarrollo de más tecnología y componentes, también estamos en el desarrollo de herramientas de análisis, de impacto, en el desarrollo de políticas públicas. O sea, tenemos como varias ramas. No te diría como ese es el futuro de Isla Urbana, sino te diría es una de las posibilidades que estamos explorando, pero que estamos recibiendo cierta respuesta, que encontramos resonancia en otros países. Ahí en Mérida que nos encontramos en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto en el FLI, tuve la oportunidad de hablar con el representante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo en México, y, por ejemplo, él se mostró muy interesado, dijo, no, pues claro, es que esto es algo que nos atañe a todos, al banco, por supuesto. Tuve posibilidad de hablar con un compañero de Bolivia, incluso pues seguimos ya en conversaciones para poder implementar un primer piloto. A raíz de ahí salió gente de Argentina que también me contactó. Es decir, te digo que el agua al final es una problemática tan global que pues las soluciones al agua, a la problemática de agua, pues también se pueden socializar y se pueden compartir en otros lados. Entonces, pues estamos en eso. Justo también pues, nosotros, dentro de lo que cabe, pues, no somos empresarios con formación comercial. Entonces, sobre la marcha, pues vas descubriendo Construyendo. muy viendo las cosas, ¿no? Sí, muy interesante, la verdad. Sí, pues se van abriendo nuevas puertas y cada puerta son experiencias. Entonces, Sí, eso te da ya un cúmulo para que después ustedes puedan decidir en qué caminos sí y en qué caminos a lo mejor no es el más adecuado, al menos por el momento. claro. Si, si alguien de los que nos escucha o nos ve está interesado, ¿cuál es el proceso? ¿Dónde tienen que hablar? ¿Con quién se tienen que acercar? ¿Cuáles son los pasos para llegar a eso? ¿Nos podrías regalar esa información, por favor? Claro. Miren, pues nosotros, como nos pueden contactar, bueno, hay dos formas. Primero, si lo que les interesa es captar el agua de lluvia o empezar a ahorrar agua en su casa con dispositivos ahorradores de la regadera, el lavabo, el excusado y demás, nosotros tenemos tal cual productos que podemos vender, ¿no?
Les sugiero que ingresen a islaurbana.mx, donde tenemos ahí nuestra tienda online y pueden conocer los productos y pues, tal cual comprar, ¿no? Ahí también vienen teléfonos, WhatsApp, correos de contacto, porque muchas veces esta compra pues, necesita una asesoría técnica, una resolución de dudas y pues justo pues estamos para eso. Eh, Aunque también nos interesa mucho todo lo que no es solo ventas, que es pues formar parte, digamos, como de nuestra comunidad en la que estamos todo el tiempo conversando y difundiendo información relacionada tanto con nuestros proyectos, pero también con temas de agua, de sostenibilidad, de proyectos como el tuyo. Ahí les sugiero que ingresen a islaurbana.org, donde también pueden conocer los proyectos que implementamos. Y en general en nuestras redes estamos muy presentes, activos, respondemos todo. Facebook Isla Urbana, Instagram Isla-Urbana, Twitter @Isla Urbana. Ya abrimos TikTok, pero somos malísimos todavía, entonces vamos familiarizándonos con la chaviza todavía. Sí, yo creo que todos estamos en el mismo canal, pero a veces, pues no es nuestro mercado todavía principal, ¿no? O sea, hay ciertas edades que a lo mejor tienen ganas de hacerlo, pero pues todavía no tienen un lugar, ¿no? Ya cuando tengan su propio lugar y puedan hacer este tipo de, de implementar este tipo de acciones, pues bienvenidos. Yo creo que también acá. Pero fíjate que lo hemos estado analizando y conversando y en términos quizás comerciales, sí, esa población pues todavía muy joven, obviamente no tiene una vivienda y quién sabe si la tenga, cada vez la situación es más compleja, pero son los chavos, las chavas, niñas, niños, los que muchas veces ya vienen con un chip, Sí, con este chip que nosotros intentamos así como a la fuerza a los adultos, así de, oye, hay que cuidar sí. el agua, se nos va a acabar, mira, la captación de lluvia es una opción y la gente muchas veces es como, güey, eso, ¿de qué me estás hablando? O sea, la lluvia está sucia y ya déjame en paz. Con las niñas y con los niños son Es temas. otro tipo, ajá, es otro tipo de generar cultura desde las fuerzas básicas, yo le llamo. Exactamente, y que en un segundo ya lo traen, o sea, bueno, no es que ya lo traigan, ¿no? Sino desde chicos lo han estado escuchando y además es cierto, o sea, hablamos de la crisis del agua y no sé qué, pues sí, pero tú ya eres un señor de 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos. Yo soy un niño de 10 años, o sea, al final no nos damos cuenta, eh, por lo menos es lo que a mí me parece, que esos discursos permean y que muchas veces a las juventudes eso incluso llega a generarles ansiedad, depresión. Pues sí, todo el día están escuchando que el mundo está acabando y que nadie hace nada, pues suceden estos dos fenómenos, o se van para abajo o se van para arriba, ¿no? Si les das las herramientas, si les das una alternativa de narrativa y de discurso, como es lo que buscamos nosotros, pues pueden, por todo lo contrario, surgir de ahí también gente pues que se active, que genere nuevas cosas, que sean los siguientes emprendedores y ya con mucho más herramientas y más dinamismo y entendimiento de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto venía a cuento de que porque el TikTok, pues sí, igual y para vender no es lo mejor, pero pues estamos ahí diseñando alguna estrategia para poder hablar también con esa población que pues, se la pasa haciendo bailes bonitos enfrente del celular, que no me parece mal, pero cómo aprovechar también esas nuevas formas de comunicación para poder hablar del tema que nos atañe a todos. El tema del agua te atañe, no importa la edad que tengas, qué plataforma utilices y qué intereses te atraigan, ¿no? ¿No? Y lo hablábamos allá, de hecho el origen de por qué nace este podcast hace más de 2 años fue ese, poder compartir historias como la de Isla Urbana para que todas esas personas jóvenes o de cualquier edad que se están apanicando al escuchar tantos temas de cambio climático y sequías, inundaciones, incendios, vean que hay empresas como ustedes, empresas sociales, que están tratando de implementar soluciones, o sea, que tenemos opciones, o sea, nada más es cuestión de que queramos, ¿no?
Habrá sistemas sofisticados, pero es tan sencillo como también poner tú tu tambo cuando llueve y pues esa agüita la recuperas para regar tu jardín, ¿no? O para lavar tu coche, o para... es generar esa energía, esa motivación en las personas y que lo vean de una manera que es sencillo. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Navani, tu tiempo. No sé si quieras regalarnos algún comentario de cierre. Pues que estamos a la orden. A nosotros la verdad es que nos interesa todo el tiempo estar dialogando, escuchando la gente, qué proyectos, qué ideas tienen. A veces nos llega demasiada gente que nos busca para algún tipo de comentario, colaboración, asesoría. Intentamos en la medida de lo posible estar generando materiales que además pues responden mucho a lo que internamente dentro de Isla Urbana nos estamos preguntando, cuestionando, surfeando todo el tiempo, ¿no? Venimos saliendo de una pandemia donde logramos sobrevivir afortunadamente, entonces seguimos así como pues sobreviviendo como muchos, pero con muchas ganas y mucho ímpetu de seguir haciendo cosas que vayan en pro de la sostenibilidad, que empoderen a la gente, a la ciudadanía, que nos ayuden a poner un granito de arena para que, pues para que nos volvamos agentes de cambio, que cuando te das cuenta el poder individual que ejerces, y con esto no quiero tampoco irme al extremo de si cuidas bien el agua mientras te bañas, se va a solucionar el problema, porque eso es culpabilizar a la población 100% del tema del agua. Y también hay que dimensionar. Hay una parte que es nuestra responsabilidad y hay otra que, por supuesto, es la industria, el gobierno, quienes tienen la obligación de poner las reglas claras, de que son los grandes consumidores, pero eso no tiene que a nosotros exentarnos de seguir tomando conciencia, de seguir hablando, de seguir mejorando nuestros hábitos. Y creo que ese es como el reto principal y la invitación principal que haría, a que sigamos entendiendo de dónde viene el agua que consumimos, cómo la estamos ocupando y luego qué pasa, a dónde se va el agua que nosotros desechamos. Simplemente haciendo ese ejercicio a conciencia, bien, y utilizando, bueno, con el internet ya no tienes que inventar nada, todo está ahí ya. Simplemente es tener el interés. Haciendo ese ejercicio, a mí me parece que se logra una toma de conciencia que te ayuda a empezar pues, a cambiar esta realidad, primero la tuya y que una vez que cambias tú, pues cambias tu entorno también, ¿no? Yo con esa frase cerraría. Primero cambiar uno y después con el ejemplo viene el efecto dominó. O sea, tus hijos, tu familia, todo el mundo te empieza a preguntar por eso que implementaste en tu casa. El tema de ahorros, porque al final el agua en México debería ser más cara, pero obviamente en teoría no es tan cara como en otros países y entonces por eso a veces la gente pues no la cuida tal cual como la tendríamos que cuidar. Entonces yo cerraría agradeciéndote tu tiempo, agradeciendo a Isla Urbana pues que siga con esa labor, tanto en la parte social como la parte económica, porque es importante para que las empresas seamos viables, tenemos que ser también sostenibles económicamente, ¿no? Para generar empleo, para pagar impuestos, para pagar todo el tema de seguro social. O sea, todo esto requiere tener cierto flujo y no estar nada más dependiendo de donaciones y apoyos, sino que esto solito genere y que parte de lo que se genere también tenga un impacto social y ambiental. Entonces, cerraría aquí el episodio con un comercial que me acuerdo de niño, que ahí vemos cómo sí influye, ¿no? El de ciérrale, ¿no? Que Claro. salía en la tele, en el radio, y era muy sencillo, ciérrale. Entonces ahí se ve la gente con la manguera tirando el agua, o sea, cosas que dices, oye, yo era niño y me acuerdo, o sea, tengo hoy día 44 años y me sigo acordando, y creo que aunque ahorita a lo mejor no hay todos esos anuncios que había, pues ahora nos toca a nosotros como sociedad y como personas tratar de ir generando esa cultura. Entonces te agradezco mucho, Navani, tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y pues nosotros ya hablamos ahí a la parte técnica para que nos hagan en su momento su visita, tanto yo quiero poner algo en mi casa para ahora también aprovechar la de la lluvia y aquí mismo en las instalaciones de REMSA también
en su momento. Entonces, Sí, te mando un fuerte abrazo. muchas gracias por la platicada y un abrazo de vuelta para ti y a todos y todas los que nos ven y escuchan.